Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido bisonte. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Empezamos, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Que Dios universo me ayude para mi bisonte, Tauro. Un mensaje del oráculo. Vamos a ver, corazón, Tauro, Tauro, Tauro. Un mensaje del oráculo. Empezamos, cariño. Nos dicen, sabiduría profunda. El número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, bisonte. Es muy importante, Tauro, que empieces a escuchar lo que es a tu corazón, a tu intuición también. Siento, bisonte, como que vas a empezar a recibir señales. Siento que a lo mejor de repente te llegan nuevas ideas. Puede ser que a lo mejor, yo qué sé, si tú tienes algún tipo de problema, vas a encontrar la solución. Vas a encontrar, ¿vale? Pero tienes que hacer caso de tu corazón y de tu intuición. De tu intuición. Porque aquí me sale doble luna, corazón. Me sale doble luna, Tauro. Entonces, cariño, tienes que hacer caso de tu corazón o de tu intuición. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Carta guía, carta consejo. La carta del carro. Me están diciendo, ha llegado el momento, cariño, que te rescates. Ha llegado el momento de avanzar o simplemente tienes que continuar. Sigue para adelante, Tauro. Sigue para adelante, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente estás un poco confundido o confundida. No sabes por dónde tirar. No sabes qué acción tomar. Porque aquí es como si estuviera lo que es el ángel del bien y el mal. Puede ser que en algún momento, bisonte, tú te sientes con esa buena vibra, con esa buena energía. Puede ser que otros días pues simplemente amaneces con la moral baja, otro día posiblemente me dices, Richard, no quiero creer en nada, se te acaba la fe, se te acaba la fe. Pero es como que, Tauro, dentro de tu corazón, bisonte, hay una vocecita que te dice, no te rindas. Hay una vocecita que te dice, rescátate, tienes que continuar, ¿vale? Pero en estos momentos, Tauro, en estos momentos yo siento que tú estás en una lucha interna, bisonte. En una lucha interna. Vamos a continuar. Cáncer como signo. Me sale Géminis, Piscis o Acuario, Aries y cierras con un Virgo. Te enseño las cartitas, mi bisonte, ¿vale? Te enseño las cartitas aparte del Cáncer. Vamos a ver iniciales, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi bisonte, que Dios universo me ayude para mi bisonte. Iniciales, cariño. Tienes una lucha interna, corazón, no pierdas la fe. La letra J, la letra X, la letra U, cariño. Vamos a seguir, bisonte. Quiero, mi bisonte, que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el sonido del cuenco tibetano es un mensaje que Dios te quiere entregar. Escríbeme en los comentarios. Es cierto que me cuesta responder y si no, busca lo que es en internet, interpretación de los sueños, bisonte. El otro punto, bisonte, tenga mucho cuidado porque yo por los comentarios hay perfiles que se hacen pasar por mí. Yo no entrego lo que es número telefónico ni pido lo que es número telefónico. El único medio de contacto es en la descripción de cada lectura, la cual vas a encontrar lo que es un correo. Si te interesa lo que es una lectura personal, te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a empezar, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude.
Muy bien, Bisonte. Es muy curioso lo que he visto, Tauro. Es como si nos estuvieran hablando de un renacer, de un despertar. O muchos de vosotros tienen de repente ese deseo de ser madre, de ser padre, o a lo mejor de repente me dice Richard, ¿cómo me gustaría posiblemente vivir los años del pasado, Tauro? Como que en esa época, cuando tú eras más joven, cuando eras niño o niña, quizás por la tranquilidad, la protección, cariño, de tus padres, de tu entorno, etcétera, etcétera. O las cosas eran más fáciles, Tauro. Entonces, yo siento, Tauro, como que tú quieres una transformación, quieres un cambio, o tienes de repente ese deseo de ser madre o padre. Para muchos de vosotros, Bisonte, lamentablemente puede ser que también estás así un poco frustrado o frustrada, quizá de repente porque hay personas que ya no están dentro de tu entorno, de tu mundo. Es como que hubieran pasado lo que es hacer seres de luz. Lo que también he visto, Tauro, es como si tú estuvieras vestido o vestida con un traje, eh, no creo que la palabra es lentejuelas, que hay muchos brillos, cariño, como un traje de la época de los 60, de los 70, pero con mucho brillo, pero mucho brillo. Entonces, veo, Tauro, también, he visto también un hilo, como un carrete, pero con un hilo, y que ese hilo tú lo tienes lo que es en tus manos. Entonces, yo siento, Bisonte, que para muchos de vosotros posiblemente lo que tú estás viviendo actualmente, tú ya has tenido lo que es una vida en el pasado. Eres como un alma reencarnada, más o menos de la época de los 70, más o menos de la época de los 80, yo diría para ese entorno, ¿vale? Es como que tú has vuelto a nacer, Tauro, de esa época. Dime, Bisonte, si a lo mejor tú me dices, Richard, ahora que tú me lo dices, es verdad, yo a veces me encanta mucho la música de los 70, la música de los 80 y quizá de repente, pues cariño, yo que sé, a lo mejor tú tienes recién 20 años, puede ser el caso también, o 30 años. Bueno, la edad que tú tengas, como que la música no coincide con tu edad, te gusta música que a lo mejor no es de tu tiempo, Tauro, como ejemplo, ¿vale? O muchas cosas te llaman lo que es la atención. El otro punto, Bisonte, he visto como si hubieran dos casas, ¿vale? Dos familias, dos hogares. Veo, Tauro, que tiene lo que es la forma de un corazón, pero arriba hay como un ave, pero es como si fuera un ave negro, todo negro, no puedo ver ni sus ojos ni su pico, simplemente la silueta. Siento, mi Bisonte, que tu casa está siendo protegido o protegida por el mal, ¿vale? No es que el mal te esté protegiendo, simplemente que siento que tus energías, tus guías te están protegiendo porque a lo mejor hay algo negativo que quiere llegar lo que es a tu casa, Bisonte. Alguien te protege, Tauro. Alguien te protege, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Vamos a ver qué nos dicen, Tauro. Vamos a ver, corazón, para mi bisonte. La carta del 4 de bastos. Tienes un deseo en tu interior, Tauro. Hay algo que a lo mejor de repente siempre miras lo que es al cielo, estás pidiendo a Dios, al universo, a tus guías, pero hay un deseo, cariño. Siempre como que estás recordando este deseo. Puede ser algo material, puede ser de repente algo espiritual, puede ser de repente el deseo de la pareja, etcétera, etcétera. Vamos a sacar más cartas, ¿vale? La carta también del loco, la carta del 8 de espadas, la carta de la emperatriz. Yo siento, Tauro, que tú quieres una oportunidad. Oportunidad. Tú quieres empezar otra vez desde cero. Puede ser en el amor, puede ser trabajo, proyecto, pero buscas una oportunidad, cariño. Una oportunidad. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, yo quiero esa oportunidad, pero puede ser que las cosas se retrasan también. O te gustaría saber, Bisonte, si posiblemente hay una persona que te piensa o no te piensa. También te gustaría. Siento, Tauro, como que si lo vinculamos lo que es en la parte del amor, luego lo voy a relacionar lo que es en la parte del trabajo. Si lo vinculamos lo que es en la parte del amor, es como que me dice Richard, estoy con una persona que es un poco inalcanzable. Inalcanzable. Con una persona que a lo mejor de repente tiene lo que es el ego muy alto, cariño. Se siente muy especial. O a lo mejor de repente, Bisonte,
tú lo has hecho sentir muy especial. Pero a ti te gustaría que esta persona se fije en ti, a ti te gustaría que esta persona posiblemente se ponga en contacto contigo. ¿Por qué? Porque aquí hay un deseo. Mira, te gustaría tener una oportunidad, te gustaría empezar desde cero, te gustaría. Pero sin embargo las cosas se alargan, porque aquí hay un personaje que está durmiendo. Tú siempre lo piensas, tú siempre lo llevas lo que es en tu recuerdo, en tus sentimientos, pero esta persona tiene la carta de la emperatriz, sea hombre o mujer. Puede ser que se siente muy especial. Entonces, tiempo al tiempo, o si no, bisonte, como te digo, es bueno empezar desde cero, ¿vale? Tienes que hacer caso también lo que te diga tu corazón, tu intuición. A lo mejor tienes la respuesta ya, pero cuando uno está enamorado, enamorada, cariño, se vuelve un poco ciego, sordo y mudo, ¿vale? Es esto. Si lo relacionamos lo que es en el trabajo, Tauro, siento que muchos de vosotros como que a veces reflexionan, meditan, ¿cuándo me va a llegar esa oportunidad? ¿Cuándo me va a llegar de repente lo que es el proyecto que tú quieres hacer? ¿Te gustaría ya empezar? ¿Te gustaría? Pero sin embargo sientes que las cosas se ralentizan. La carta de la emperatriz posiblemente puede ser que en algún momento digas, mejor tiro la toalla, esto no es para mí. Esto no es para mí. Cariño, recuerda la carta guía, el carro, rescátate. En estos momentos, bisonte, tú tienes un choque de emociones. Un choque de emociones. Esto nos pasa a todos, Tauro. Hasta me pasa a mí. Hasta me pasa a mí. Pero no quiere decir que el mundo se acabe. Tienes que seguir. Este mundo, corazón, está hecho de guerreros y de guerreras. Y tú eres Tauro, cariño. Tú eres Tauro. Tú tienes fuerza, ¿vale? Entonces, no te rindas. En cualquier aspecto de tu vida. Vamos a ver, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Tauro. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés, mi bisonte? ¿Cómo está? A ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Siento que la energía de la persona de tu interés o está posiblemente en un buen momento. Puede ser que esté lo que es en un buen momento. Porque lo veo en reuniones, lo veo posiblemente que está saliendo adelante con su proyecto, con su trabajo, con su negocio. Lo siento como realizado o realizada. Lo siento así, ¿vale? Puede ser que a lo mejor me diga, bueno, Richard, estamos juntos, pero puede ser que esta persona en sus proyectos, en sus sueños, está creciendo. Si vosotros no están juntos, puede ser que esta persona pues está encaminando su vida por el sentido que siempre ha estado buscando. Vamos a ver. La carta también del 7 de espadas. Esta persona como que piensa que a lo mejor de repente tú lo tienes algún tipo de rencor o que tú de repente como que eres un poco, vamos, ¿cómo te puedo decir? De una manera light. Como que a lo mejor de repente esta persona se siente un poco defraudado o defraudada por ti. Puede ser, ¿vale? Tiene ese sentimiento que a lo mejor tú lo rechazas o posiblemente esta persona puede ser que como se encuentra lo que es en su buen momento, puede ser que te ignore también, bisonte. Puede ser que te ignore. Vamos a continuar. La carta también del 3 de copas y cierras con la carta de la reina de oros. Yo particularmente, mi querido bisonte, si tú me dices, Richard, el karma lo está llegando, yo no veo esto, ¿vale? Al contrario, veo que esta persona está haciendo filtros en su vida, veo que esta persona quiere salir adelante, veo que esta persona, cariño, quiere pasar página. Es esto. Recuerda que es una lectura bonus general, porque puede ser que tú me digas, Richard, yo estoy viviendo con la persona de mi interés, pero ha pasado algo. Entonces, esta persona como que no lo toma tan a pecho lo que a ti te afecta, Tauro. El otro mensaje también, si vosotros no están juntos, posiblemente esta persona quiere ser feliz, ya sea de repente contigo, sin ti o con cualquier otra persona, ¿vale? Es una persona que actualmente está viendo por él o por ella. Está viendo, cariño. Entonces, corazón, no te comas tanto la cabeza. Es que tampoco, Tauro, tampoco se lo puede culpar. Porque recuerda, cariño, que todo es libre albedrío. El ser humano tiene que decidir ser feliz. Y posiblemente esta persona, pues, ha decidido ser feliz de la forma como quiere serlo. Tú también tienes que tomar esa decisión, bisonte, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver para solteros y solteras qué me quieren decir. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Tauro. Solteros y solteras, mi bisonte, solteros y solteras, ¿qué me dicen? Solteros y solteras.
La carta del 3 de Pentáculos. Existen personas que te observan, existen personas que están pendientes por ti. Posiblemente vas a tener algún tipo de propuesta, posiblemente hay una persona que intenta insinuar sus sentimientos, inclusive te va a proponer empezar algo nuevo. Creo que te vas a llevar una sorpresa, Tauro, solteros y solteras. Hay una persona que siempre está a tu costado, siempre está viendo tus movimientos. Veo que esta persona va a tener una conversación contigo. Hay una propuesta, ¿ves? Y me dicen, esta propuesta puede ser la oportunidad de tu vida para tener lo que es una relación como Dios manda. Es esto. Siento que esta propuesta, por eso que ya yo había visto también lo que te había dicho, es como que había como una transición de niño o tu niño interior. Esa imagen con lentejuelas, cariño, con lentejuelas y el hilo de la vida. Siento, corazón, solteros y solteras, que muchos de vosotros se están reencontrando o acabas de conocer, o hay una persona que está cerca de ti, que es una persona con la cual tú en una vida pasada ya habías tenido lo que es una historia. Bisonte. Se han reencontrado, ¿vale? La carta del 8 de espadas, siento que posiblemente como te llega como una sorpresa, como un baldazo de agua, cariño, siento que a lo mejor me dice Richard, tengo miedo de tomar lo que es una decisión, o posiblemente vas a estar un poco confundido o confundida. Entonces, cariño, la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver economía. Carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Bisonte, cariño. Que Dios universo me ayude. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Rescate. Rescate. Tienes que buscar lo que te hace feliz en la parte económica. Tienes que seguir remando, cariño. Actualmente las aguas no están tranquilas. Actualmente puede ser que tengas algún tipo de problema o dificultad lo que es en la parte económica, pero tienes que continuar. Luego de la tormenta, cariño, viene la calma. Viene la calma, ¿vale? La carta también del 6 de oros va a mejorar tu economía. Va a pasar esto, cariño, porque esta carta nos dice también de abundancia, pero hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo. Entonces, mi bisonte, aunque en estos momentos las cosas no estén saliendo como tú esperas, corazón, me dicen que más adelante va a haber mejora, más adelante el dinero, cariño, te va a llegar. Entonces, corazón, no tires la toalla. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Vamos a ver, corazón, vamos a ver carta guía, carta consejo, lo que nos quieran decir. Las características. La carta del carro. Posiblemente la persona de tu interés es una persona que está a la distancia. Posiblemente para que tú te encuentres con él o con ella tienes que hacer lo que es un viaje. Esta persona tranquilamente puede ser de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer, pero tú ve tomando lo que mejor suene, porque puede ser que me diga Richard, no, es un Aries. Tú ve tomando, pero hay distancia. Hay distancia. Veo que esta persona no supera los 40 años, ¿vale? Es una persona que físicamente está muy bien. Tranquilamente puede ser trigueño, trigueña, puede ser mulato o mulata, como también puede ser rubio. Yo te digo lo que veo, ¿vale? La carta también del 10 de bastos. Siento, mi querido bisonte, como que puede ser que tú estás esperando a una persona que deje algo, o posiblemente, bisonte, me dice Richard, hay una persona que se ha divorciado y esta persona se pone en contacto contigo o alguien regresa a tu vida. Alguien regresa. Esta persona puede ser de elemento fuego, pero también puede ser de repente, posiblemente, otro Tauro, cariño. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Es una persona que vive en un lugar como que hay montañas, alturas, o puede ser que actualmente donde están vosotros hace un poco de fresco, hace un poco de frío. ¿Ves las montañas aquí, cariño? O vive cerca de repente de pendientes, cordilleras, etcétera, etcétera. La carta de las de bastos. Veo que hay una persona, cariño, que te está recordando. Esta persona posiblemente puede ser que esté dentro de un centro de profesora. Puede ser de repente también, yo que sé, la universidad. O vosotros trabajan algo relacionado con cálculos, puede ser de repente ciencia, ¿por qué no? También de repente números, pero algo calculado. Es una persona que tiene lo que es una profesión. Tiene una profesión. Tiene mucha carga emocional actualmente, mucha carga. Tiene mucho trabajo.
Esta persona es de piel blanca, posiblemente tiene lo que es el cabello rubio o rojo, natural o pintado. Alguno de ellos o de ellas tiene lo que es un piercing en la nariz. Tiene el cuello un poco largo, tiene las orejas grandes, mi querido bisonte. Espero que te guste esta lectura, corazón. Es una lectura bonus. Te recomiendo, cariño, que no te rindas. Sigue para adelante, bisonte, ¿vale? Todo se va a calmar. Un besote, corazón. Te has encontrado con una persona que viene de otra vida, cariño, vida pasada. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.